Hola, bienvenido a este canal sobre crianza moderna, respetuosa y feliz. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísima controversia: cómo y por qué educar a nuestros niños sin gritos. ¿Alguna vez has sentido que pierdes la paciencia y terminas gritándole a tus hijos, aunque después te arrepientas? No estás solo. De hecho, millones de padres en todo el mundo pasan por lo mismo cada día. El problema es que muchas veces creemos que gritar es normal, que es parte de educar. Incluso pensamos, a mí me gritaron y no pasó nada. Pero la realidad es muy diferente. Los gritos tienen un impacto directo en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. En este video vamos a hablar de por qué educar sin gritos no solo es posible, sino necesario. Y además, te voy a compartir 3 técnicas prácticas y sencillas que podrás aplicar desde hoy mismo para criar con respeto, firmeza y amor. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a este canal y activar la campanita. Aquí compartimos cada semana herramientas y consejos para ayudarte a criar a tus hijos sin necesidad de gritos, de manera consciente y efectiva. Si eres mamá, papá, abuelo o educador, este es tu lugar. Bienvenido. Ahora seguramente te preguntas, ¿qué tienen que ver los gritos con el desarrollo cognitivo de nuestros hijos? Pues la respuesta es clara: tiene todo que ver. Hace unos 10 o 15 años, la gran conversación entre padres era: ¿se debe pegar o no se debe pegar? Muchos decían que un golpe a tiempo educaba, mientras que otros empezaban a cuestionar esa práctica. Hoy, gracias a la ciencia, ese debate ya está resuelto. Sabemos que los golpes dañan el sistema nervioso de los niños, generan traumas y dejan cicatrices emocionales que duran toda la vida. Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo dilema: los gritos. Muchos padres dicen, a mí me gritaban todo el tiempo y no pasó nada. Estoy bien, crecí fuerte, responsable y exitoso. Pero, ¿de verdad estamos tan bien? Pensemos un momento, si realmente estamos tan bien, ¿por qué hay tantos adultos que viven con ansiedad, con baja autoestima, con la necesidad constante de aprobación o con dificultad para manejar sus emociones? ¿Por qué tantos cargan con estrés crónico, sienten que deben controlarlo todo o se sienten culpables por descansar? La verdad es que esos pequeños gritos de la infancia no siempre nos dejaron visibles moretones, pero sí dejaron huellas invisibles. Los gritos, aunque no lo parezcan, activan el mismo sistema de alarma en el cerebro que un golpe físico. El niño entra en modo alerta, su sistema nervioso se dispara y su cerebro empieza a funcionar desde el miedo, no desde el aprendizaje. Y aquí está el punto clave: un niño que vive constantemente en alerta no puede desarrollar todo su potencial cognitivo, porque el cerebro, en vez de dedicarse a aprender, a crear y a explorar, está ocupado en algo más urgente: sobrevivir. Y aquí es donde entra un concepto que muchos todavía confunden: el trauma. Cuando escuchamos la palabra trauma, solemos pensar en algo muy grave: un accidente, una guerra, una pérdida enorme. Pero la realidad es que el trauma no siempre es un hecho gigantesco. Muchas veces el trauma es algo silencioso, algo que ocurre poco a poco, casi sin darnos cuenta. El trauma también puede ser crecer en un ambiente de gritos constantes, vivir en una casa donde nunca sabías si tus papás iban a estar de buen humor o a explotar, aprender que tus emociones no importaban o que tenías que esconderlas para no molestar. El cerebro de un niño funciona como una esponja, y cuando la esponja se llena de miedo, lo que absorbe es inseguridad, ansiedad y alerta constante. ¿Y qué pasa con ese niño cuando crece? Se convierte en un adulto que no puede relajarse porque siempre está esperando que algo malo ocurra. Tiene la necesidad de controlar todo porque así se siente seguro. Sufre de ansiedad o culpa cada vez que comete un error. O incluso vive con la sensación de que nunca es suficiente. Por eso, cuando alguien dice, a mí me gritaban y estoy bien, la pregunta es, ¿realmente estamos tan bien? ¿O acaso hemos normalizado el vivir con estrés, con prisa, con miedo al fracaso o con problemas en nuestras relaciones? Y aquí quiero contarte algo muy importante.
El cerebro de un niño que crece bajo gritos y violencia emocional no solo sufre emocionalmente, también se ve afectado en lo cognitivo. Su capacidad de concentrarse, de aprender y de autorregularse se ve limitada porque el sistema nervioso está demasiado ocupado sobreviviendo. Esto no significa que todo esté perdido, significa que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de criar de otra manera, de romper con ese ciclo y darles a nuestros hijos lo que quizás nosotros no tuvimos. Un hogar donde puedan crecer sin miedo, con respeto, con límites claros pero sin violencia. Ahora que ya vimos por qué los gritos dañan más de lo que ayudan, quiero compartirte algo mucho más práctico. 3 técnicas para criar sin gritos, que podrás empezar a aplicar desde hoy en casa, porque la crianza consciente no es teoría, es práctica diaria. Técnica 1. Comunicación positiva. La forma en que hablamos marca la diferencia entre generar miedo o generar confianza. A continuación, algunos ejemplos claros. No corras. Camina despacio, por favor. Ya deja de hacer ruido. Me encanta verte jugar. ¿Puedes hacerlo con voz bajita? Una breve explicación. Cuando decimos no, el cerebro del niño se queda con la acción prohibida. Correr hace ruido. En cambio, cuando damos una instrucción positiva, le mostramos qué sí hacer en lugar de qué evitar. Esto no solo mejora la obediencia, sino que fortalece la autoestima. El niño siente que es capaz de cumplir con lo que se espera. Grandes beneficios que se van a obtener poniendo en práctica esta técnica. Refuerza la confianza, fortalece el vínculo afectivo, reduce la resistencia y las luchas de poder. La comunicación positiva es como hablarle al corazón de tu hijo en lugar de hablarle a su miedo. Técnica 2. Líneas claras. Muchos padres confunden la crianza sin gritos con una crianza permisiva, pero no es así. La clave está en establecer límites firmes y claros, comunicados con respeto. Aquí un ejemplo cotidiano. En esta casa, cada quien lava su plato después de comer. Si no lo haces, tendrás que usarlo sucio en la siguiente comida. A continuación, una breve explicación. Aquí no hay gritos ni castigos exagerados. Es una consecuencia lógica y directa que enseña responsabilidad. El niño entiende que sus acciones tienen un impacto en la dinámica familiar. ¿Cuáles serán los beneficios? Genera seguridad porque los niños saben qué esperar. Desarrolla autorregulación y disciplina interna. Refuerza la estructura y el sentido de pertenencia dentro de la familia. Las líneas claras son como señales de tránsito en la crianza, no son castigos, son guías que permiten que todos convivamos en armonía. Técnica 3. Resolución de conflictos constructiva. Los conflictos son inevitables en la crianza, pero los gritos no son la solución. La clave está en enseñar a nuestros hijos a resolver problemas de manera constructiva. Aquí algunos ejemplos. Niño de 3 años, se le cae el agua. En vez de gritarle, le damos un trapito y le enseñamos a limpiar. Adolescente de 14 años, rompe la ventana del vecino. En vez de regañarlo sin parar, lo acompañamos a pedir perdón y a responsabilizarse del daño. Una breve explicación. Resolver conflictos de esta forma enseña habilidades prácticas, empatía, responsabilidad y creatividad para buscar soluciones. El niño aprende que equivocarse no lo convierte en malo, sino que es una oportunidad de aprendizaje. ¿Cuáles serán los beneficios? Crea respeto mutuo, fortalece la empatía, forma habilidades para toda la vida, útiles en la escuela, el trabajo y las relaciones. La resolución de conflictos constructiva no solo resuelve el problema del momento, forma adultos capaces de enfrentar la vida con madurez. ¿Ves la diferencia? Criar sin gritos no significa perder autoridad, significa transformarla en respeto, conexión y enseñanza real. Estas 3 técnicas, comunicación positiva, líneas claras y resolución de conflictos constructiva, son herramientas sencillas, pero poderosas, para dejar de criar desde el miedo y empezar a criar desde el amor. Hasta ahora hemos hablado de 3 técnicas muy poderosas para criar sin gritos, pero quiero serte completamente honesta. De nada sirve tener todas estas herramientas si no trabajas en ti mismo.
Porque aunque sepas comunicar en positivo, establecer líneas claras y resolver conflictos con respeto, si tu propia pólvora interna sigue activa, tarde o temprano vas a explotar. Y cuando explotas, todo lo aprendido se olvida en segundos. Aquí presento algunos ejemplos cotidianos para conectar. Ese día en que tu hijo hace una pataleta justo cuando tienes 1000 cosas en la cabeza y simplemente estallas. Ese momento en que sientes que no te escuchan, que se te sube la sangre y sale ese grito que no querías. Y no es porque seas mal padre o mala madre, es porque tienes una pólvora acumulada, estrés, cansancio, heridas de tu propia infancia. Esa pólvora se enciende con la chispa más pequeña. Por eso, el verdadero cambio empieza dentro de ti. Criar sin gritos no es solo aplicar técnicas, es aprender a desactivar esa pólvora para que tengas la calma necesaria en los momentos más difíciles. Y justo de eso hablaremos en el próximo video, cómo reconocer y desactivar esa pólvora interna que te hace explotar cuando menos lo deseas. Así que asegúrate de estar suscrito y con la campanita activada para no perdértelo. Educar sin gritos no significa ser permisivo, significa crear con respeto, con límites claros y con estrategias que construyen un mejor futuro para nuestros hijos. Déjame en los comentarios, ¿tú también quieres trabajar en una crianza sin gritos? Me encantará leerte. Y recuerda, suscríbete, dale like y comparte este video para que más familias puedan educar desde el respeto y la conexión. Porque al final, criar sin gritos no solo transforma a nuestros hijos, también nos transforma a nosotros como padres.